Bueno, Vidal, bienvenido a Latinotopía. Nos alegra tener a este artista peruano que está de visita en Nuremberg con nosotros en el canal de Latinotopía. Qué bueno que vienes por acá. No, un gusto, William, que me entrevistes y tomes tiempo con temas culturales que a mí me interesa muchísimo la posibilidad de la difusión, ¿no? Sí, es una gran oportunidad para los latinoamericanos aquí en Nuremberg especialmente tener la posibilidad de ver tus obras y la gente que viene a veces desde Múnich, desde Frankfurt y la gente que se interesa por el arte latinoamericano y por el arte abstracto y en especial por la obra de Vidal, que ya tiene cierto reconocimiento. Yo estoy muy contento de estar aquí gracias a la iniciativa de Arauco, de Alejandro Franco, que pudo ver algo de mi trabajo y le interesó tenerme aquí. Y a mí me fascinó la idea porque Alemania no conocía, no había visto, me interesa mucho la cultura alemana también, la parte medieval es algo que me fascina y es una oportunidad para que puedan un poco a través de mi pintura ver algo de mi cultura y yo poder conocer también un país como Alemania. Y además en la historia del arte siempre el arte expresionista alemán era para mí muy interesante, ¿no? Vidal, y tu pasión es el arte. Eso se nota por al ver tus pinturas. Lo he escuchado en muchas entrevistas que he seguido. Si ustedes desean pueden ver en YouTube muchas entrevistas que hizo con Vidal para complementar lo que conversamos acá. Esa es tu pasión. ¿Cómo llegaste a apasionarte de esa forma por la pintura? Desde muy niño, ¿no? Desde muy niño era lo que me interesaba, lo que me hacía sentir conmigo mismo, ¿no? Era un poco parco de niño, no me gustaba mucho compartir y conversar. De alguna forma huía y tenía un mundo aparte a través del dibujo y la pintura y eso me hacía sentir más tranquilo, más equilibrado. Y yo no era consciente de que era una pasión, simplemente era un interés para estar conmigo mismo, ¿no? Y con los años eso se fue un interés mayor y yo lo consideraba que yo tenía que dedicarme un poco más a cosas que tenían que ver con una cuestión individual, ¿no? Y eso me inclinó más hacia la pintura, ¿no? Sí. Y tú eras un artista figurativo. Inicialmente representabas más como lo real, de una forma más, ¿cómo se puede llamar? Ese estilo de arte, académico, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que Lo yo... que eras al principio. Sí, ¿Cierto? esa es la parte inicial del arte, ¿no? Que es la parte académica, ¿no? Y es más, yo cuando te formas en la parte académica, porque yo fui a una escuela de bellas artes en Lima, inicialmente para mí el arte era exclusivamente figurativo y que tenía que manejarse con las reglas estéticas clásicas y eso era un buen arte, ¿no? Eso es lo que yo entendía. Y lo tenía clarísimo y era incluso un detractor del arte abstracto, ¿no? Consideraba que un abstracto era un artista, un pintor en todo caso, que no sabía dibujar y no podía expresarse con las técnicas clásicas y hacía mancha, hacía lo que podía, no lo que quería, ¿no? Sí. Hasta que casualmente una exposición hubo en Lima, yo solía ir a esa galería, pero normalmente me informo de qué artista va, pero ese día simplemente pasaba por ahí y Por pura había casualidad. una exposición y entré a verla Ujú. y tuve una conmoción, podría decir, ¿no? Porque el artista que estaba exponiendo ahí no lo conocía y su obra tenía tal fuerza que me conmovió, lo sentí en el pecho. Hay una sensación cuando te emociona algo de arte, yo supongo que en cualquier actividad de arte, ¿no? Una obra de teatro, un libro, alguna actuación, hasta una sonrisa, una mueca te conmueve, ¿no? Y la pintura pasa lo mismo, ¿no? Y yo sentí en el pecho algo que me emocionaba y no entendía por qué, porque si yo me ponía a razonar, no tenía nada que ver con los conceptos que yo tenía en ese momento, no tenía nada de realismo. Y es más, el artista ni siquiera usaba pincel, utilizaba baldes que tiraba con el color con baldes, ¿no? Era un abstracto total. Total, pero con una energía y comunicaba y yo me sentí conmovido y recuerdo que esa semana dormía pensando en esa pintura y una semana me duró el soñar con esa obra, ¿no? Sí. Y si bien no me influenció su estilo, me hizo cambiar mis conceptos, ¿no? Y entendí que el arte es aquel que tiene la capacidad de comunicar, que al final los artistas en todas las áreas del arte somos comunicadores, tenemos algo dentro que queremos decir, ¿no? Sí. A veces no de manera muy consciente, pero lo estás haciendo. Y esa obra que queda ahí
debe comunicar. Y si no comunica, pues no, dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, busca otra actividad. Y ese señor comunicaba, ¿no? Ajá. Y yo de ahí en adelante empecé a dejar lo figurativo, que es cosas reconocibles, por buscar más una expresión sensible, ¿no? Claro, algo más, ya llegas a la expresión ya más abstracta. Claro, pero no, al final, por mi formación académica, no me permito ser completamente abstracto. De alguna forma aparecen diseños, formas que me gustan también, que aparezcan de alguna forma para que se sienta algo y pueda encontrar algo, pero sin estar, ¿no? O sea, que sugieran cosas, ¿no? Y por eso mi pintura, yo diría que, por eso no digo que es abstracto completamente, sino es de tendencia abstracta, ¿no? Sí. Eso es cierto porque yo hice un recorrido por la exposición aquí en la Galería Arauco y me encontré en muchas de tus pinturas, en muchas de las obras de Vidal, me encuentro con ojos. Eso me llamó mucho la atención y me atrapó y decía, pero no sé, esos ojos me metían en tu pintura y eran una invitación, pero quería preguntarte, ¿hay una intención al pintar esos ojos? ¿O por qué aparecen allí? En varias de las pinturas aparecen esos ojos. Bueno, la verdad yo cuando empecé ya a jugar con el abstracto y acercarme más a dejar la figuración, pensaba que estaba haciendo una obra personal, mía, completamente individual, y tuve la oportunidad de llegar al Canadá y un amigo muy generoso, compañero mío en Bellas Artes, me lo encontré casualmente en Canadá y fue un lindo encuentro y él muy generoso me dijo que tenía un dealer en Canadá que vendía sus obras y quería presentármelo para que yo tenga un apoyo económico y pueda vender algunas obras, ¿no? Y eso poco hacen eso los artistas porque cuidan mucho sus contactos y él fue muy generoso. Así que me llevó a su taller, pusimos las pinturas que las tenía enrolladas y las mostró ahí y llamó a su dealer. Y el dealer me vio mis pinturas y dijo que él no tenía público para lo mío porque lo mío era muy latinoamericano, ¿no? Que mi color era muy fuerte, que le gustaba mucho a él como persona, pero que su público era otro. Sí. Y a mí yo me sentí mal, ¿no? Porque yo dije, latinoamericano, pero si yo estoy de mi casa, de mi barrio, y yo pinto para mí nada más, ¿no? Y yo no era consciente de que estaba influenciado por mi cultura, ¿no? Y no tenía para nada la conciencia de eso, ¿no? Es más, me sentí mal que me dijera eso, porque este señor tenía un público de paisajes, de pinturas neutras, que no tuvieran vinculación con nada, que para que sean más decorativas, ¿no? Sí. Y lo mío veía una carga más fuerte, que yo en ese momento veía como algo malo, ¿no? Sí. Luego me enteré me di cuenta de que, por eso me gusta una palabra que la repito mucho, que es la reminiscencias, ¿no? Que significa que es el recuerdo inconsciente de tu cultura, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que estaba influenciado de todo lo que me gustaba a mí de chico, que era la historia del Perú, ¿no? Y eso empezó a aparecer en mi pintura, ¿no? Eso se ve reflejado ahí. Claro, yendo a los ojos que me dices tú, ¿no? Estos ojos, en la imaginería del mundo andino hay una serie de dioses, el dios de los apus, el sol, hay una serie de dioses que no tienen una figura tan clara como en este caso, por ejemplo, los dioses del Olimpo, que tienen, tienen imágenes de seres humanos, ¿no? Sí, sí. No hay una claridad en eso, así que yo como me gustaría referirme a ellos, pero no quiero poner una imagen y no quiero hacer nada figurativo, pongo un ojo como un vigía o como una referencia para que el espectador construya, si quiere, y si no, se convierte en un elemento más de la composición de la pintura, ¿no? Sí. Que busco que sea estética también, ¿no? Es una referencia como para que el espectador lo construya en general, ¿no? Sí. Pasemos a Europa, que es lo que nos interesa un poquito también aquí en el canal, que está dirigido más que todo a migrantes latinoamericanos en Europa. Y ¿cuántas visitas has hecho aquí a Europa? ¿Has estado en Italia? ¿Y qué otros lugares has visitado? He estado en Bélgica también, en España, en Italia, ¿qué más? En Francia también, sí. Y ahora en Alemania, ¿no? ¿La primera vez en Alemania? Sí, la primera vez en Alemania, sí. Qué bien, es un privilegio tener la suerte de tener a Vidal aquí en Nuremberg. La última pregunta, y ya para entrar de lleno a lo que es la exposición que estamos viendo acá en la Galería Arauco, es Tiempo Ritual. Esto es un festival de colores, uno llega y se pone frente a tus pinturas y se encuentra realmente con ese mundo de mitos latinoamericanos y esto lo envuelve a uno.
Eh, Cuéntanos sobre esta idea, ¿qué es lo que tú quieres expresar con esto del tiempo ritual? En el Perú hay una serie de rituales, ¿no? El ritual de la coca, una serie de cosas que el hombre andino genera. Y yo no quiero referirme a eso como una cuestión directa, ¿no? Yo utilizo ese pretexto de mi pintura para que se sienta, y yo digo, origen del mito le puse a esta exposición, porque aparece una serie de cosas. A mí, por ejemplo, me fue llegando el tema de la hoja de coca en mi pintura de una manera casual, por una rebeldía que por una cosa de interés directo, y se convirtió en un elemento que es parte de mi pintura ya hace varios años, ¿no? Y yo creo que la hoja de coca origina una serie de mitos en el Perú, ¿no? Sobre todo en el hombre del Ande. El peruano es diverso, ¿no? Hay hombre de la selva, de la costa y del Ande, pero el Ande tiene una característica, tiene una cosmovisión muy fantástica, y a mí me conmueve, me interesa mucho. Y creo que la hoja de coca origina una serie de mitos, y como siempre participan en mi pintura elementos que son más simbólicos pero míos, y que con el tiempo la gente ya que va conociendo mi obra entiende a qué se refiere. Por ejemplo, esos círculos que aparecen son una suerte de semillas, Sí. y aparecen o abstraídas o evidentes las hojas de coca. Creo que a partir de ahí se genera una serie de mitos, ¿no? Y los diseños que son arbitrarios pero que te pueden sugerir cosas, pueden llevarte a una imaginación abierta y creativa a ver un poco más de cosas, ¿no? Sí. Bueno, queda la invitación para visitar la exposición acá en la Galería Arauco, que está hasta el 23 de febrero del 2019. Y le agradecemos a Vidal Bedoya por darnos la oportunidad de charlar y contarnos un poco sobre su experiencia y su obra aquí en el canal de Latinosofía. Muchas gracias. No, gracias a ti, William. Es un lujo tenerte acá, que puedas difundir una obra con la iniciativa de Arauco, ¿no? Me da mucho gusto. Muchas gracias. Bien.